¿A quién vamos a presentar en el día de hoy? A la doctora Karina Stadler, con quien estaremos tratando diferentes temas. Muy bien, perfecto. Buenas tardes, Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va, chicos? Siempre un placer venir a compartir un ratito con ustedes y charlar de diferentes temas que les interesan a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, nosotros somos los agradecidos que siempre estés predispuesta para venir a nuestro programa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos también. Bueno, y vamos a empezar con la primera pregunta, que es ¿cómo elegiste esta profesión? Bueno, en realidad, como todo el mundo sabe, yo soy de Barker y hice el secundario en Barker, y ya cuando estaba empezando el secundario siempre fue mi idea irme a estudiar medicina, ¿sí? A pesar de que, bueno, en mi casa por ahí no querían mucho porque yo era de Barker, un pueblo chico, y me tenía que ir a una ciudad tan grande como La Plata. En ese momento medicina solo se estudiaba en La Plata y en Buenos Aires, entonces, bueno, me tenía que ir a La Plata, pero bueno, terminando ya el 5º año decidí irme, y así fue que desde chica elegí esta profesión y estamos con esta profesión. ¿Más gratificante que te brinda? En realidad, ustedes, ¿sí? Y todos los pacientes, lo más lindo es, después de tratar una enfermedad, sea lo que fuere, que el paciente se recupere, es lo más gratificante para todos, ¿sí? Para nosotros, para el paciente, para su familia, ¿sí? Es lo más lindo cuando el paciente se recupera, cuando está bien, es lo mejor que nos puede pasar. ¿Recordás tus comienzos? Bueno, cuando yo terminé mi carrera en La Plata, hice la residencia médica en el hospital de Tandil. Ahí estuve 3 años, sí, que bueno, que es el momento oportuno, que es para aprender, para estudiar, y donde empezás a aprender cosas de tus colegas, sí, de los médicos. Eso fue la etapa más linda de mi carrera, la residencia. Terminando la residencia, me convocaron para ir a atender al hospital, a la salita de Barker, porque el médico que estaba allá, que era el doctor Pizá, había tenido un accidente. Así que bueno, a la mañana iba a Tandil y a la tarde hacías consultorio en la sala de Barker, ¿sí? Hasta que un día el director del hospital de Benito Juárez se acercó a la sala y me dijo: vos tenés que venir a Juárez, tenés que venir a hacer guardias, tenés que venirte acá. Y la verdad que yo quería quedarme en Barker porque siempre fui de Barker, pero bueno, empecé a venir, primero a viajar, viajaba todos los días por 3 años, y bueno, y ya después cuando cayeron mis hijas, me tenía que instalar en un lugar porque no podía seguir viajando. Me gusta, lo que más me gusta es el hospital, a mí me gusta trabajar en el hospital, me gusta mucho internación. Bueno, así que me vine a Juárez. Primero empecé con una guardia y viajaba todos los días, y después ya de 3 años me instalé en Juárez. Y bueno, al día de hoy, como todos saben, trabajo en el hospital, hago consultorio y también trabajo para una empresa de internación domiciliaria de pacientes oncológicos en cuidados paliativos. Bien, o sea que esto sería un poco tu carrera y tus comienzos. Claro, así fue como comencé. Bien, ahora vamos a ir un poco más a la actualidad. Contanos cómo atravesaste laboralmente la pandemia. Bueno, no fue fácil, me van a hacer llorar. No fue fácil. Nosotros tuvimos la ventaja, en realidad todos los médicos del hospital, que cuando aparecieron los primeros casos en Buenos Aires, que fue allá por marzo, nosotros tuvimos un tiempo para poder organizarnos. El hospital tenía que organizarse, armar una nueva terapia, nosotros mismos prepararnos para esta enfermedad que fue nueva para todos. Tal es así que todo el grupo de médicos nos dispusimos a hacer guardias para trabajar en COVID
pero para eso tuvimos que estudiar, para eso tuvimos que aprender, y ese lapso de 6 meses que tuvimos hasta que aparecieron los casos en Juárez a nosotros nos benefició, ¿sí? Como toda pandemia es un huracán que te pasa y después hay que trabajar y sacar las cosas adelante, ¿sí? Fue muy duro, no se olviden que acá fallecieron 70 personas de COVID, ¿sí? Entre ellos nuestros pacientes, también pacientes que veíamos a diario. Y bueno, algo que favoreció esto fue que nosotros siempre estuvimos muy comunicados con las familias, tratamos de que el paciente no estuviera solo como en otros lugares, porque, perdón... No, está bien, está bien. Porque, bueno, en otros lugares el paciente se internaba y quedaba solo. Acá no pasó eso. Tratábamos de que en algún momento el paciente se acercara a la familia se acercara al paciente, aunque el paciente estuviera en respirador o el paciente no lo conociera o el paciente estuviera dormido. Tratábamos de que, bueno, por lo menos la familia se acercara a él, le llevara sus cosas, les poníamos música y tratamos de que esta etapa tan fea que fue para la familia, para el paciente y para nosotros también, de que lo pasaran lo mejor posible. Por suerte, hoy no hay casos, gracias al esfuerzo que ha hecho todo el sistema de salud, desde las vacunadoras, desde el hospital, también desde Despertares, porque siempre que lo veo a Luis del Viaggio le agradezco que todos los pacientes que tuvieron graves, que tuvieron que rehabilitarse, terminaron en Despertares. Él nunca nos dijo que no. Tal es así que hay pacientes que todavía se están rehabilitando en Despertares y siempre le vamos a agradecer a todo el equipo de kinesiólogos que nos ayudaron un montón y también toda la comunidad, ¿sí? Cada paciente sabe por lo que pasó, fue muy triste, pero bueno, yo creo que es una etapa que tenemos que superar y creo que la tenemos superada. Desde el momento en que todos nos sigamos cuidando, porque yo creo que esto va a seguir, ¿sí? Hay brotes en otros lugares. Si bien son brotes leves, creo que la vacunación hizo un paso importantísimo en esto. Nosotros en abril teníamos 7 respiradores funcionando, cuando en Juárez nunca había habido más de 2 respiradores, ¿sí? Y hoy por hoy no tenemos ningún caso activo de COVID en Benito Juárez. También creemos que los casos que haya en las pacientes vacunados van a ser mucho más leves, ¿sí? Porque la vacuna cambió la historia de esta pandemia. Tal cual. Y creo que solo me queda por decirte, qué bueno que pudieron hacer un monumento en reconocimiento a todo el personal de salud, ¿no? Mira, siempre se habla de los médicos y los enfermeros, pero acá trabajaron todos, desde los ambulancieros, los mucamos, todo el personal de salud y también en las salas periféricas, los bioquímicos, que había días que se hisopaban más de 30 personas. Fue un esfuerzo terrible adaptarnos a esta situación, a algo nuevo, todo fue aprendiendo el día a día. Obviamente que tuvimos errores, pero bueno, creo que uno trató de dejar, yo siempre digo, este año nos tocó bailar a nosotros. Todos tuvimos errores, pero bueno, tratamos de superarlo y de que de esta forma salga lo mejor posible. Claro, y eso también, también como que de alguna manera el trabajo de ustedes, hoy por hoy, nosotros los comunicadores sociales podemos decir que no hay ningún caso activo. Bueno, la verdad en Juárez nos conocemos todos. El que no se vacunó fue porque no quiso, porque podían pasar por la escuela, averiguar, vacunarse y había vacunas para todos. Y creo que eso hace un mes que tuvimos 2 casos hace poco, pero fueron casos leves
de gente vacunada y eso cambió la historia de la pandemia. Y creo que nos cambia totalmente, más allá de que haya casos o no haya casos, actualmente nos cambió a toda la historia de vida o la calidad de vida que debemos tener. Sí, seguro. Hoy por hoy los casos que ha habido en gente vacunada fueron casos leves. Y bueno, igual yo creo que el uso del barbijo es algo que se va a quedar por mucho más tiempo. Sí, por ahí tenemos libertades, como ahora en los colegios, que se puede salir al recreo sin barbijo o estar al aire libre sin barbijo, pero bueno, cuando estemos en reuniones tratemos de usarlo porque es lo que hoy por hoy nos va a seguir protegiendo de esta enfermedad. Y por ejemplo, como estamos acá en este momento en lugares chicos, ¿verdad? Todos con barbijo, y aparte yo vengo del hospital, así que... Bueno, Karina, también te queremos preguntar sobre un síndrome que por ahí lo podés decir mejor vos al nombre del síndrome, que a mí no me va a salir. ¿Qué es el síndrome de Smith-Magenis? Bueno, yo también me sorprendí con la pregunta, entonces le pregunté a Ernestina, le digo, ¿qué es esto en el medio de la pandemia? Ernestina me explicó, bueno, que se celebraba el Día Internacional de esta enfermedad, y bueno, y como es una enfermedad que tiene una discapacidad, y vamos a traer en recuerdo lo que es, ¿sí? Es una enfermedad determinada genéticamente, ¿sí? Así como el síndrome de Down, que tiene algunas características especiales. Por ejemplo, son pacientes que tienen trastornos del sueño, tienen anomalías en la cabeza, en la cara, algunas malformaciones esqueléticas y déficit intelectual, ¿sí? Afecta por igual a hombres y mujeres y, como ya lo dije, es un síndrome genético, o sea que se nace con esta enfermedad. Lo que hacen los días internacionales es recordar ciertas enfermedades para poder uno diagnosticarlas temprano. El diagnóstico temprano de estas enfermedades como de otras ayuda a que el tránsito de esta enfermedad no sea tan grave, ¿sí? Diagnosticándola temprano, pudiendo acudir a los especialistas en forma oportuna para que la enfermedad no sea tan complicada. Esta enfermedad aparte genera también pérdida de la audición, tiene trastornos oculares y tiene también algunas anomalías viscerales como pueden ser anomalías cardíacas, anomalías renales, ¿sí? Lo más importante es que si el paciente es bien tratado, hay pacientes que pueden llegar a vivir hasta 80 años. ¿Sí? Y el diagnóstico diferencial, como ya dije antes, es con el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Down, que son también enfermedades genéticas, ¿sí? Es decir, que en la célula hay una traslocación genética que hace que el paciente nazca así. Bien, que sería algo hereditario, ¿verdad? Sí, en realidad no se dice que no se hereda. Normalmente es por alguna situación, hay una malformación genética en la formación y el bebé nace así, ¿sí? Bien. En realidad, un paciente después con esta enfermedad tiene una chance del 50% de tener un bebé así. Hay unas características especiales que son que los pacientes, por ejemplo, tienen la cabeza más chiquita, la frente amplia, tienen los ojos separados, la nariz más chatita, ¿sí? Y eso es una de las características de este síndrome, ¿sí? Y lo más importante es que el paciente tiene un déficit intelectual y muchas veces hay que recurrir al especialista, sobre todo el neurólogo, para el tratamiento, sí, sobre todo para estabilizar el comportamiento y tratar el insomnio, que es algo que al paciente lo pone muy irritable. Bien. Está bueno saberlo porque, como yo digo, siempre todos los días aprendemos algo nuevo y más en la medicina, ¿no? Y hoy me lo hiciste recordar porque tuve que estudiar antes de venir a ver lo que era lo que me preguntabas. Hizo muy bien los deberes.
Me parece que sí, no sé qué me saqué, espero que me hayan entendido. Hizo muy bien los deberes. Como hizo muy bien los deberes, ahora volvemos un poco a la pandemia, ¿sí? ¿Qué secuelas crees que ha dejado la pandemia? Bueno, en realidad en los pacientes que estuvieron más complicados, que son los pacientes que tuvieron respirador, les ha quedado un déficit de la capacidad respiratoria. Por ahí son pacientes que no pueden hacer lo mismo que hacían antes, ¿sí? Algunas son disminución de la capacidad respiratoria, disminución de la capacidad cardíaca, ¿sí? Y muchos pacientes se quejan de que se les cae el pelo con el tiempo. Eso es lo de menos, ¿sí? Porque el pelo después vuelve. Eso es consecuencia de todo el sufrimiento de la falta de oxígeno que tiene el paciente en ese momento. Eso con respecto a las secuelas de los pacientes. Después creo que ha dejado muchas secuelas psicológicas y sobre todo en la gente mayor, ¿sí? Que bueno, como todos sabemos, hubo una etapa de aislamiento donde los pacientes, donde los abuelos no podían ver a sus nietos o a sus hijos mayores, y lamentablemente la gente mayor que se contagió fue por alguna de la familia que trajo el virus a la casa, porque la gente mayor se portó muy bien y trataba de no salir. Eso generó muchas secuelas de angustia, depresión, ¿sí? Y miedos, sí, hay mucha gente que por ahí todavía no sale porque tiene miedo a contagiarse. Y bueno, esas secuelas fueron muy importantes, las secuelas sociales que dejó el COVID y las secuelas físicas que bueno, que creo que de a poco el paciente después se recupera de esa situación. Bien, yo creo que a todos nos ha pasado un poco todo esto que comentás con respecto a la pandemia y al COVID. Sí, sobre todo, bueno, nosotros ya de por sí los argentinos somos muy de juntarnos y festejar, y hubo, bueno, eso no se podía hacer, y el que lo hacía realmente la pasaba mal porque en algún momento se infectaba o se contagiaban. Sí, lo más importante, la mayoría de los contagios se produjo por reuniones sociales de gente que no sabía que estaba enferma y a los pocos días empezaba con síntomas, ¿sí? Pero bueno, yo creo que eso de a poco va a volver o está volviendo, porque la mayoría ya está vacunado. Aquel paciente que tuvo COVID y se vacunó tiene un refuerzo adicional de defensas, entonces está más inmunizado y es más difícil que contraiga la enfermedad. Y si la contrae va a ser de forma muy leve. Lo importante es que si hay alguno de los síntomas o yo tenga dudas, me pueda hisopar, que eso siempre nosotros estamos realizando hisopados en el hospital todos los días, como siempre, en el área de COVID, sobre todo para ver si tenemos para no seguir transmitiendo la enfermedad, ¿sí? Hoy por hoy el remedio más eficaz sigue siendo, si un paciente es COVID, que se aísle para no seguir diseminando la enfermedad. Bien. Eri, la próxima pregunta. ¿Algo más que quieras agregar? No, como siempre, bueno, agradecer. Yo creo que las familias siempre estuvieron al lado, ¿sí? Agradecer a mis compañeros, sí, como todos saben, el coordinador de la terapia de COVID fue el doctor Lisandro Figueroa, pero bueno, siempre estuvimos todos al pie del cañón porque todos hacíamos guardias, todos nos preocupábamos y bueno, no, agradecer a la comunidad, agradecer a la difusión que se le dio a esta enfermedad, agradecer a la vacunación que llegó temprano. Y hoy por hoy creo que no hubo ni un día en que no tuvimos vacuna para vacunar, y creo que eso se debió a la gestión que hizo Salud para traer las vacunas y a la organización que, como dije antes, a nosotros nos dio un tiempo más para poder prepararnos. Bien, muchísimas gracias, Karina, por tu visita al programa. No, por nada, chicos, un saludo grande a todos. Bueno, Toto.